Quiero invitarles a tomar lectura de Romanos capítulo 12. I invite you all to read together in Romans chapter 12. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romans chapter 12. Dándoles la bienvenida a todos. Hay algunos hermanos que están de viaje, otros están en situaciones familiares. Que el Señor Jesús les bendiga, pero qué bendición que usted y yo estamos aquí. It's a blessing that you're here today. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romans 12. Vamos a leerlo todos juntos, estos dos versos. Cuando lo hayan encontrado pueden decir amén. Dice la palabra de Dios. Así que hermanos, acompáñenme. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en este momento me dispongo a predicar tu palabra. Oh Dios mío, te pido que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra, Señor, haya cabida en cada uno de los corazones, y que esta palabra que tú me has dado, Dios mío, la podamos transmitir apropiadamente. Usa a mi hermano Vladimir en la traducción y que podamos compartir el mensaje tuyo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Estén cómodos, por favor, You mis may be hermanos. seated, please. Cuando estaba dándole el saludo a las personas nuevas, When I was greeting the new visitors, olvidé a Samuel David. I forgot someone. Qué bendición que el Señor le permite estar aquí. Qué bendición ver a nuestro hermano It's a Jonathan, la great hermana blessing to have him Carolina, here. nuestra hermana Ana y a Samuel David. Gloria al nombre de Sister Anna Jesús. and brother Samuel. Hoy, con la ayuda del Señor, Today's with God's vamos a help, compartir una enseñanza titulada Renovando la Mente. with the help of God, we're gonna teach about renewing our mind. Y quisiera iniciar I'd like to start contándole o invitándolo a imaginar mejor, inviting you to imagine something. que un hombre conoció a una mujer muy linda. That a man knew a woman, a beautiful woman. Le gustaba todo lo que ella hacía. He liked everything about her. Le dejó un mensaje por el WhatsApp. He left her a message through WhatsApp, Ella se lo respondió and she replied, y empezaron a charlar and they started to chat. y empezaron a compartir. They started to share. Fueron a comer. They went out for dinner. Luego de un tiempo se hicieron novios. After time, they became Él boyfriend se and enamoró perdidamente de ella. girlfriend. He became in love with her. Pero como estaba tan enamorado, rápido le pidió matrimonio. He was so much in love with her that right after he asked her to marry him. Se casaron pronto They got married right after, y formaron un hogar. and they formed a matrimony. Pero cuando se casaron, When they got married, él empezó a extrañar su vida de soltero. he started to miss his single life. Empezó a ver los estados de sus amigos que se iban a jugar He read about the statuses of his friends that were going places, y empezó a decir, ay, extraño salir sin compromiso. and he started to say, I miss going out without any commitments. Es raro para mí tener que informar para dónde voy. It's so rare for me to tell where I'm going to. Ya no puedo hacer lo que yo estaba acostumbrado a hacer. I cannot do the things I used to do anymore. En otras palabras, In other words, en su mente extrañaba ser soltero, in his mind, he misses being single porque extrañaba pensar en sí mismo. because he misses to think about himself. Aunque era casado, Even though he was married, seguía teniendo mentalidad he was still having his mind de soltero. as a single person. Querido soltero, Dear single person, si usted ama su libertad if you love your freedom y no le quiere dar
cuentas a nadie de lo que usted hace, and you don't want to, give accounts to anyone, el what you matrimonio do, no es para usted. matrimony is not for you. Porque el matrimonio es dos personas que juntamente deciden perder su libertad. Matrimony is about two people who decide to lose their own freedom. El problema con la historia que les conté The problem about this story no es la relación en sí. is not the relationship, actually. El problema él no lo tenía con la otra persona. The problem was with the other person. El problema radicaba en que su mente nunca hizo la transición a su nueva realidad. The problem was in his mind, he never made that transition. Aunque era casado, Even though he was married, seguía pensando como soltero. he was still thinking about being a single person. Lastimosamente, Unfortunately, así viven muchos cristianos. a lot of Christians are the same. Conocieron a Cristo, They knew Christ. creyeron en el Evangelio, They believed in the gospel. fueron salvos, They were saved. comenzaron una nueva They vida, started a new life, pero aún tienen la mente en el mundo. but they still have their mind out there in the world. Son aquellos que están aquí, pero viven añorando el Are pasado. those people that are here, but they still want to go back in the past. Son aquellos que viven extrañando sus antiguas costumbres. They miss their own old habits. Son aquellos que miran hacia atrás They constantemente. see all the way to the back. Y aunque han sido libres del pecado, Even though they're being freed from sin, extrañan las prácticas pecaminosas. they miss those bad habits. Aunque han sido libres del pecado, Even though they've been freed from sin, extrañan las prácticas pecaminosas. they miss those sinful practices. Porque la salvación cambia nuestra posición delante de Dios. Salvation changes our position before God, Pero la santificación but sanctification es el cambio de nuestra manera de pensar. is the change of the way we think. Así que no solamente debemos ser salvos, Not only we have to be saved, debemos ser santificados we have to be sanctified as well. y tener una mente And renovada. we have to renew our mind. Tener una mente renovada significa pensar según la verdad de Dios. Having a mind that is renewed is thinking the way God thinks. Significa amar lo que Dios ama, It means loving what God loves. aborrecer lo que Dios aborrece Reject what God rejects. y ver la vida desde la perspectiva de Dios. And see life like God's perspective. Eso es tener una mente renovada. That's having a mind that is renewed. Romanos 8:5 Romans 8:5. dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que solo existen dos maneras de pensar. There's only two ways of thinking. Humanamente, Humanly, según la carne, according to the flesh, o espiritualmente. or spiritually. No hay intermedios. There's nothing in between. O yo tengo la mente de Cristo, Either I have the mind of o Christ, yo tengo la mente humana caída material. or I have the human mind that is declined. El pueblo de Israel The people of Israel, clamaba por la salvación cuando eran esclavos en Egipto. they cried out for salvation when they were slaves in Egypt. Dice la Biblia que ellos lloraban y clamaban por The Bible salvación. says that they cried out. Así que Dios levantó a un hombre llamado Moisés So God lifted up a man called Moses. para que los sacara de Egipto y los llevara a la tierra So he took prometida. them out and bring them to the promised land. Milagrosamente, Miraculously, el Señor envió 10 plagas a Egipto. the Lord sent 10 plagues to Egypt. Que esas 10 plagas eran atacando 10 dioses o divinidades egipcias. Those 10 plagues were against the Egyptian idols. Y con la muerte de los primogénitos salieron de manera milagrosa. And with the death of the firstborn, they got out of Egypt. Cruzaron el mar rojo en seco. They went through the Red Sea that was dry. Esta semana le escuché a un predicador que decía
Today, this week, I heard a preacher saying que fue un milagro muy grande, that it was a big miracle porque cuando hay agua because where there is water y se retira el agua, por lo menos queda como viscosa la tierra. and the water is separated, the earth is like muddy. Pero la Biblia dice que cruzaron en seco. But the Bible says they went through in a dry land. Faraón quedó atrás. The Pharaoh was behind. Y 430 años después experimentaron la libertad. And 430 years later, they experimented freedom. Présteme atención. Please pay attention. Después de 430 años experimentaron libertad. After 430 years, they became free. Pero solamente había pasado un mes y medio caminando por el desierto But only a month and a half went by in the desert, y empezaron a extrañar Egipto. and they started to miss Egypt. Éxodo 16:3. Exodus 16. Ojalá, dicen, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando, Éxodo 16:3, si me ayudan por favor, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tenían hambre They were hungry, y empezaron a extrañar el pan. and they missed the bread. Y según sus recuerdos, And according to their, dicen que les daban holladas de carne, they had big pots of meat, que les daban comida hasta saciarse. and they had meat until they were satisfied. Yo les hago una pregunta. I ask you a question. ¿A qué esclavo le dan ollas de carne hasta que se sacie? At which slave do they give them pots of meat? Pero ellos estaban recordando su esclavitud como un lugar donde les daban mucha comida. But they were remembering a place in slavery they were getting a lot of food. Dios, que fue paciente con ellos, God was patient with them. les envió el maná del He cielo. sent manna from heaven, Pero también se aburrieron del maná. but they also got tired from that as well. Y otra vez extrañaban Egipto. And then, also they missed Egypt. Números 11:4. Numbers 11:4. Y decían, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Se cansaron del maná They got tired of the manna, y sus recuerdos los llevaban and their thoughts brought them a pensar en los pepinos, to think about the cucumber, los melones. the melons, Y vea los recuerdos. and see their thoughts. Decían que comían de balde. They ate for nothing. Es decir, que se los regalaban y ellos solamente comían. It was given them to free, and they would eat. Mentira, ellos eran esclavos. But that's not true because they were slaves. Les daban latigazos. They whipped them, Pero ellos lo extrañaban. and they said, "We missed that. Extrañamos los puerros, los melones. We missed the melons and cucumbers." Un escritor colombiano A Colombian writer dice que la mente humana says that human mind minimiza el pasado, minimizes the past, minimiza lo malo del pasado y exalta lo bueno, minimizes the bad things of the past, and exalts the good about it, para así poder sobrellevar el presente. so we can carry on with the present. Bueno, pues algo así les estaba pasando a ellos. Something like that was happening to them. Tan mal que les iba y extrañaban de balde la comida. They were having a bad time, and they were missing the food. Cuando los espías fueron a examinar la tierra prometida When the spies went to check on the promised land, y 10 de ellos llegaron con mentalidad de derrota, and 10 of them came with a mind that was defeated, nuevamente again, extrañaron Egipto. they missed Egypt. Números 14:2. Numbers 14:2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto,
o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Dios los sacó de Egipto con brazo poderoso. God took him out of Egypt with a strong arm. Y ante el reto de conquistar la tierra que Dios les había prometido, And against the challenge of what the promised land was about, querían regresarse a ser esclavos voluntariamente. they wanted to return voluntarily to Egypt to be slaves again. Recordaban la comida, They thought about the food, los supuestos placeres, the pleasures over there, la comodidad, quién sabe, commodities, pero se olvidaban de la esclavitud. but they forgot about Se being olvidaron slaves, de la opresión. about the oppression, Se olvidaron del sufrimiento porque clamaron a Dios para que les diera libertad. about the suffering because they shout out to God to Se get les them free. olvidaba que les tocaba hacer ladrillos día y They noche. forgot about doing bricks day and night. Y ellos decían que sus hijos iban a morir. And they said that their children were going to die. Bueno, pues se les olvidó que el faraón había mandado matar a todos los hijos varones. So they forgot about Pharaoh giving the order to kill all the children. Así que ellos querían regresarse voluntariamente donde sus captores. So they wanted to go back voluntarily to their captors. El problema de Israel no fue que no vio milagros, The problem about Israel is not that there was a lack of miracles, sino que tenían una mente moldeada por Egipto. but they had a mind that it was molded by Egypt. Aunque físicamente eran libres, Even though physically they were free, seguían pensando como esclavos. they kept thinking about being a slave. Aunque eran libres, pensaban como esclavos. Even though they were free, they were thinking about slaves. Ahora eso ya lo están prohibiendo mucho, pero en los circos, ¿usted recuerda los circos donde llevan animales exóticos y todo? Remember the circuses when they brought exotic animals? Alguna vez leí la historia de cómo ellos mantienen al elefante que es tan grande y que es tan fuerte y el elefante no se va. Once I read about a story how they kept the big animals, the elephant, and that he doesn't run away. Cuando el elefante es bebé, le ponen una cuerda y la ponen contra el suelo. They tie the elephant with a rope and put it on the ground, Y el elefante empieza a tratar de quitarse la cuerda. and the animal tries to pull it, Pero como es bebé, como es pequeño, but he's so small no puede. he can't, Y se acostumbra a eso. and he gets used to that. Al punto que el elefante crece, To the point that he grows up, le siguen poniendo la cuerda, they keep having the rope la on him, ponen con el suelo they put the rope on the ground, y él ya no intenta quitársela. Ya tendría la fuerza para quitársela, and he doesn't try to pull it. He's strong now, to pero do ya it, ni siquiera lo intenta but he doesn't even try porque se acostumbró a ser esclavo. because he got used to be a slave. Eso le pasó a Egipto. That's what happened to Israel, Israel Egypt. salió de Egipto en pocos días, Israel got out of Egypt in a few days, pero sacar a Egipto del corazón de Israel tomó más de 40 años. but to take Egypt out of their heart, it took about 40 years. ¿Sabía usted que así hay cristianos? You know that Christians are also like that? El Señor a través del Evangelio les hizo libres, The Lord, through the gospel, have them free. pero tristemente extrañan la vida de esclavos. But they miss the life of a slave. Se enfrenta a cualquier situación. They go through any situation. Yo no entiendo, cuando no era cristiano me iba mejor. I understand when I wasn't a Christian, I had a better life. ¿Tiene alguna inconformidad con algún hermano de la iglesia? Has some issues with a brother at church. Ni cuando estaba en el mundo me enfrentaba a lo que me estoy enfrentando. Not even in the world out there, I'm facing what I'm facing right now. Y ve por redes que sus amigos van de fiesta, van de rumba, de licor, de emborrachera. And they see in social media that their friends, they go to parties, get drunk. Y empiezan, ay,
Lástima porque soy cristiano. Oh, it's too bad that I'm a Christian right now. Ay, no. Y se les it's hace too la bad. boca agua. And their mouth Ay, becomes ¿quién me watery. mandó ser cristiano? It's too bad that I'm a Christian right now. El que era mujeriego, ay, ¿quién me mandó a mí? Si ve, The, tan wo- bueno que me iba. the womanizer says, my ex, I miss those times. Cristianos con mentalidad en Egipto. Christians with the mind of Egypt. Se les olvidó del dolor, la tristeza y la amargura de vivir forget lejos about- de Dios. They forget about pain, the anguish, living far away from God. Y viven extrañando pedazos de la vida que solo tristeza les llevó. They miss pieces of life that only brought them misery. Porque es que una mente no renovada Because a mind that is not being renewed romantiza aquello que lo destruye. likes those things that destroys them. Una mente no renovada A mind that is not renewed romantiza aquello que lo destruye. likes something that destroys themselves. Y no hay algo que dé más tristeza There's no other thing that brings anguish. que cristianos que se sienten orgullosos de lo que eran antes. Christians that feel proud of what they had before. Or Usted what me they ve were aquí before. tranquilo, pero usted me hubiera visto antes y casi como que sacan pecho. You know me right now, but if you knew me before Antes yo no dejaba que me dijeran nada. I couldn't handle anybody telling me things. En otras palabras, tenemos que darle gracias porque usted se hizo cristiano. In other things, so we have to give thanks for being a Christian. En cambio, cuando alguien que recuerda de dónde lo sacó el Señor, But somebody that remembers where God took him from no quiere ni pensar de dónde el Señor lo ha sacado y lo ha traído y lo ha puesto en lugar especial. doesn't want to even think from where he came from and where Vive God put him todo in el a tiempo special place. agradecido y no quiere ni recordar el Always. pasado, el pecado, porque le da náuseas, le repulsa, no quiere. It's always thankful to God for being freed from sin. Pero para que eso suceda, But for that to happen, es necesario renovar la it mente, is necessary to renew our mind. tener pensamientos ya no de esclavos, Having thoughts not about slavery, sino de salvos, libres según la palabra de but Dios. being saved, free. Dele un according to the aplauso word al of Señor God. en esta tarde. Give him a hand tonight. La mente del hombre natural Man's natural mind, siempre está siendo moldeada por lo que le rodea. it's always being shaped from what's around it. Su mente es moldeada por la cultura. Their mind is shaped by their culture. Hay cosas que no podemos controlar de nuestra cultura. There are things that we cannot have control. En la forma en que comemos, The thing we eat, los sabores que the disfrutamos, flavors that we enjoy, la manera que hablamos. the way we speak, Pero también nuestra mente es moldeada por las redes sociales, but also our mind is shaped by social media, por el entretenimiento, with entertainment, por las conversaciones cotidianas. Todo eso nos va moldeando la mente. conversations that we have every day. Y los medios de comunicación tienen el objetivo de moldear lo que usted y yo pensamos. And the media has also something to do with what we think about. Porque usted y yo, Because you and I, en tiempos de guerra, in times of war, nos vemos por ahí un videíto en YouTube we see a video in YouTube, y ya somos expertos en geopolítica. and we're experts in geopolitics. No, lo que pasa es que claro, allá Irán y Estados Unidos, no, y es que, mejor dicho, en un video de 5 minutos ya nos hicimos expertos. Because we do thoughts about what's going on in the war in Iran, and we think we're experts. Cuando se fue el equipo de la NASA para la Luna, When the team that went to the moon, todos expertos en vuelos aeroespaciales. everybody was an expert in NASA. No, y es que no fueron a la Luna porque se tuvieron que dar una vuelta y dele y explique. Uno queda, wow. They didn't go to the moon because they went around it and they explained it like that. En tiempos de elecciones, In hablando times de of política, elections, talking about politics,
Todos politólogos. Everybody's a politician. Todo el mundo dice, no, lo que pasa es que el problema del país y la economía, uno queda sorprendido. They say, no, what's happening in this country? And they go on, and we're so surprised about it. Y usted le pregunta, ¿y usted cómo sabe eso, hermano? And you ask, how do you know that? No es que acabé de ver un reel aquí que me lo explicó. I saw a reel over here, and explained it to me. Porque los medios de comunicación quieren moldear la manera en que usted y yo pensamos. Because the media wants to get involved in our minds. Ya me quiero imaginar ahorita en el Mundial todos siendo técnicos de fútbol. I like to see what's going to happen in the World Cup, everybody being so experts about it. Y lo que va siendo de moda, eso nos va moldeando. And what's being in fashion right now is shaping our mind. Pero el cristiano, But the Christian, dice la palabra que no podemos ser llevados como las olas. the Word of God says that we cannot be carried with waves. En otras palabras, nuestra mente no puede ser moldeada por lo que las redes nos muestran en tendencia. In other words, our mind cannot be shaped by what the social media sites are telling us. Nuestra mente tiene que ser moldeada por la palabra de Dios. Our mind needs to be shaped with the Word of the Lord. Por eso Romanos 12 dice, no os conforméis, That's why Romans says, do not be a fool with no this. te amoldes, Do not be shaped no with te this. acostumbres, Do not get used to this. no te pienses que eso superficial te puede dar algo profundo, Don't think that this superficial will give you something good, porque eso es pasajero. because that's temporary. Piense usted qué cosa de las noticias que usted ve trascienden más de 2-3 semanas. Think about some news that go beyond 3 weeks. Ya nos acostumbramos a la gasolina cara, We got used to them. ya nos acostumbramos a la actualización todos los días de la noticia We got used to the news cycle every day. y ya como que pierde importancia, usted ya pasa rápido el canal. And you think that it's not important anymore and you change channels right away. Porque por muy grande y por muy interesante que parezca, sigue siendo superficial. Because even if it's so big, it's just superficial. Nuestra mente debe estar moldeada por el pensamiento de Cristo Our minds needs to be shaped by the thoughts y of su Christ palabra que no pasa de and His moda. word that never goes. Marchítesela, como dice, la hierba y la flor, pero la palabra de Dios permanece para The siempre. word of the Lord endures forever. Así que la verdad de Dios es absoluta. So the truth is absolute. Por eso Pablo dijo, no se conformen a este siglo, That's why Paul says, do not be satisfied with this world. sino transfórmense. Transform yourself. Esa palabra transfórmese tiene el mismo origen de la palabra que le sucede a la mariposa. ¿Qué es lo que le pasa a la mariposa? That word of transformation is like the butterfly Metamorfosis. Es el mismo origen de la palabra. in metamorphosis. La renovación del entendimiento. To renew the mind. Pero eso solamente se da a través de la verdad que es Jesús. That only happens through the truth of San the Juan 8:31. Si vosotros 8:31. permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. If you stay with me, you truly be my disciples. Y conoceréis la verdad, You will know the truth, y la verdad os hará and the truth will set you free. libres. O sea que lo que nos puede moldear la mente conforme a lo que Dios quiere es su palabra, que es verdad. In other words, what's going to shape our minds is the word of the Lord, which is the truth. Lo que nos puede santificar a nosotros es ser expuestos a la palabra de What Dios. can sanctify our minds is being exposed to the word of the Lord. San Juan 17:17. John 17. Santifícalos en tu verdad. Sanctify them in the truth, by the truth. Tu palabra es Your word is verdad. truth.
Así que cuando estamos expuestos constantemente a la palabra de Dios So when we're exposed to the Word of God, y le permitimos que ella gobierne nuestra we vida, allow it to govern our life. su palabra que es poderosa empieza a hacer algo glorioso en usted y en mí. His Word that is powerful can do something marvelous in our life. Primero, como es la verdad, ella empieza a corregir nuestros pensamientos. First of all, since it's the truth, it starts to correct our mind. Y como esta mente está llena de tantas mentiras del mundo, Since this mind is so corrupted from the bad things of the world, está contaminada con pensamientos incorrectos, contaminated with wrong thoughts, la palabra empieza a limpiar the Word y a starts to limpiar cleanse us. y a limpiar. To cleanse us. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. The youth will clean its path by keeping the Así Word que of la God. palabra empieza a corregir nuestros pensamientos So the Word of God starts to correct our y thoughts empieza a darnos en nuestro orgullo. and hits our pride. Me hicieron mal, pues voy a ver cómo me desquito. Somebody did bad to me, I'm gonna get back to them. Pero la palabra empieza a decir, no, dejad lugar a la ira de Dios. But the Word of God says, do not No os venguéis unos con otros. have anger in you. Amad a vuestros enemigos. Love your enemies. Empieza a moldear nuestra mente y a corregir nuestros It pensamientos. starts to reshape our mind and correct our bad thoughts. Pero la palabra también confronta nuestra regla de valores. But it also challenges our rule of values. Hay algo muy triste There's something very que sad está sucediendo en la humanidad, es que a lo bueno llaman malo. that is happening in the world, that the good, they call it bad. Y se empieza a normalizar el pecado. And the sin, it starts to standardize itself. Pero la palabra de Dios nos confronta. But the Word of God challenges us. Dice, eso dice el mundo, pero no es así. La palabra de Dios dice esto. That's y what the esto. world says, but the Word of God says otherwise. Efesios 4:22. Ephesians 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4:23. Renovados en el espíritu de vuestra mente. Renew in your minds by Así the que el Spirit. Señor empieza a cambiar nuestra regla de valores. So the Lord starts to change our rules of values. Pero también su palabra nos enseña a vivir bajo la perspectiva divina. His word also teaches us to live according to His perspective. Interpretamos la vida de manera diferente. We interpret life in a different way. Ya no empezamos a pensar solamente en sobrevivir un mes y luego volver a trabajar para pagar renta y sobrevivir otro mes. We don't only think about on monthly basis working and paying rent. Ya empezamos a creer, no, es que hay algo eterno. We think about something that is eternal. Es que debo sembrar para lo eterno. I have to sow for the Es que lo que eternity. está aquí se queda, pero tengo que hacer para que lo que yo haga y me desarrolle trascienda. What I'm doing right now will transcend in the future. Colosenses 3:1. Colossians 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Set your minds on things above, not on earthly things. Así que la palabra de Dios empieza a transformar nuestra mente y nuestra forma de tomar decisiones. So the Word of God starts to reshape our mind so we can make right decisions. Y la mente solamente es transformada por medio o mediante la exposición continua a la palabra de And the Dios. mind is reshaped continuously facing the Word of God every day. Por eso es la insistencia, hermano, que se congregue, That's why the persistence of being de gathered que here, escuche la palabra, to listen, to hear the de Word que of venga a God, los cultos de los miércoles. come to church on Wednesdays. As ¿Usted sabía que tenemos culto los miércoles, you know, hermano? we have services on Wednesdays. No se ría, que es en serio. Don't laugh, it's real. Cristianos como el cometa Halley no funcionan. ¿Sabe cuál es el cometa Halley, no? Que aparece cada 49 años.
You know, there's a planet that appears every 40 years. Don't be like that. Necesitamos estar expuestos constantemente a la palabra We de have to be Dios. exposed every day to the Word of God. Porque cuando estamos renovados, Because when we are renewed, amamos la voluntad de we love Dios. God's will. La renovación de la mente no es solamente pensar distinto, Renewing our mind is not just thinking differently, sino que el creyente empieza a amar a Dios but the believer starts to love God y su perfecta voluntad. and His perfect will. Cuando la mente del cristiano ha sido renovada, When the Christian's mind are renewed, los mandamientos de Dios dejan de ser una carga. the commandments stop being a burden on them. Ay, pero tengo que hacer, ¿por qué tengo que congregarme? I have to do this. Why do I have to go ¿Y to por qué church? tengo que hacer esto? Why do I have to do ¿Y this? por qué tengo que hacer lo otro? Why do I have to do that? Dejan de ser una carga o una prohibición. They stop becoming a burden on our lives, Se convierten en un disfrute. and they become something that we enjoy. Y entiendo que el mandamiento de Dios no es prohibitivo, And we know that God's commandments don't prohibit us, es proteccionista. but it's protection. Lo que Dios quiere es protegernos a través de sus God mandamientos. what God wants is protect us. Pero eso solo lo entendemos cuando tenemos una mente renovada, But we only understand that when we have a renewed mind. sino que en la ley de Jehová está su But in delicia. His law we find joy. Y en su ley medita de día y de noche. We think about it every day, day and night. Así que la renovación de la mente So the mind being renewed cambia nuestra percepción de Dios. changes our God's perception, Porque yo como lo conozco a Él, como estoy expuesto a la palabra, because the way I know Him, since I'm exposed to His me word, convenzo que mi Dios es bueno. I know that God is good. Me convenzo que mi Dios es fiel. I convince myself Me that convenzo que mi Dios es He is misericordioso. merciful, Me convenzo que Él es justo. that He is just. Así que me convenzo que cualquier cosa que Él me diga So I convince myself if anything He no tells me, será para dañarme, it'll not be to harm me, sino para edificarme, but to edify myself, para to enseñarme, teach me, para guiarme por el camino del to bien. guide me through the right path. Cuando tengo un cambio de mente y creo que de verdad Dios es fiel y bueno, When I have a change of mind and know that God is good and faithful, logro entender que su voluntad es buena, I get to know that His will is agradable y perfecta. good. His will is perfect. Qué bueno es nuestro Dios. God is good. Qué bueno es nuestro Dios. God is so good. Una mente renovada aprende a amar a Dios A renewed mind learns to love God por encima de todas las cosas above everything else. y no lo siente como un sacrificio, como una And it obligación, doesn't feel like an obligation. sino porque tiene un profundo deseo de agradar a It's Dios. because you have a profound feeling to please God. Una persona enamorada hace cosas que de otra manera no las haría ni a palo. A person in love does things that they wouldn't do otherwise. Una persona enamorada coge un bus a las 5 de la mañana para ir a otra ciudad. A person in love takes a bus at 5 a.m. in the morning to go somewhere else. No miren para otro lado, yo no miré para ningún lado. Una persona enamorada sacrifica tiempo. A person in love sacrifices time. No importa si sale de trabajar a las 10 de la noche, si le abren la puerta a la casa a los suegros a las 11, allá está a las 11. Doesn't matter if he gets 10 o'clock from work and he goes to in-laws and knocks the door and they open it. No hay cansancio, no hay dolor, ni se acuerda que el otro día tiene que madrugar. They're not tired and he doesn't even remember that he has to work the next day. Cambia sus prioridades. Priorities change. Quiere estar todo el tiempo con esa They persona. want to be with that person all the time. Invierte recursos They invest resources. y entonces da el regalo del mes, Gives them a gift el regalo every month, del año. every year. Se inventa cualquier cosa. They invent anything. Modifica sus hábitos. They modify their own Se habits. pelea con el que tiene que pelearse porque está enamorado. They fight with anyone
y no lo siente como un sacrificio. And he doesn't feel that like it's a Lo sacrifice. disfruta. They enjoy it. ¿Sabe qué dice la Biblia en Génesis 29:20? You know what the Bible says in Genesis 29:20? Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. 7 años trabajando de sol a sol para poderse casar con Raquel. 7 years Job had to work to marry Pero se le Rachel. pasaron como un soplo But it went by so fast porque la amaba. because he loved her. Quien ama al Señor, Who loves God, y prepare hermano que viene el prepare trancazo. yourself. Quien ama al Señor, Whoever loves God, se le hace fácil darle prioridad en todas las it cosas. becomes so easy to give the priority to him. Quien ama al Señor, Whoever loves God, le es imposible iniciar el día sin arrodillarse y hablar con su Dios. for them it's impossible to start the day without kneeling and praying Y to decirle, God Señor, aquí estoy. and telling him, here I am. Permíteme sentir tu Allow me presencia. to feel your presence. Y no como una práctica, no, sino porque realmente le ama a su Dios. And not like a routine, but in fact because they love God. Quien ama a su Dios Whoever loves God, quiere saber cada día más de Él. they want to know more about him every day. Yo recuerdo que yo me la pasaba hablando con mi esposa, pero horas. I remember talking to my wife for hours. Y la mayor cantidad de conversaciones eran tonterías. And the most of the conversations were just silly things. Si no fuera porque mi esposa así dura, yo andaría, cuelga tú, cuelga tú. Ella sí decía, bueno, chao, pum, y colgaba. Porque uno quiere conocer, quiere saber qué piensa, quiere saber cómo actúa. Because you want to know how they think, how they act. Quien ama al Señor abre su Biblia constantemente porque Whoever quiere loves saber God, cómo open their piensa Bible Dios. every day. Quiere saber qué es lo que Dios tiene para They él. want to know what God has for them. Quiere decir qué es lo que Dios quiere que yo haga porque yo a Él lo amo. They want to find out what God think about them because He loves Quien God. está profundamente enamorado de Dios, Who's profoundly in love with God. no hay que recordarle que hay servicio. We don't have to remind them about having a service. Por el contrario, oiga pastor, ¿y por qué no hace otro culto? On the contrary, they ask the pastor, what do we Esos do another dos service? cultos a la semana es como muy poquito, yo necesito. Having those services in a week is not enough. We need more. No programa otras actividades durante un servicio. Doesn't program other activities while there's a service Porque going es que no es por molestar, es porque realmente ¿qué hay en el corazón? It's not to bother, but it's to find out what's in their heart. Alguien me dijo, pastor, ¿y si yo me voy para tal cosa y el servicio? Yo le dije, no, vaya. Somebody says, Pastor, what if something else happens and I have to go there? Pero revela lo que hay en el corazón. But it reveals what's in the heart. Y eso no lo puede imprimir el pastor. Eso tiene que nacer en la vida de la persona. That has to be born in the person's life. Es porque probablemente It's because la mente no ha sido transformada. probably the mind has been reshaped. Porque su prioridad Because their y priority la mía tiene que ser darle gloria a has to be Dios. to give the glory to God. Ponerlo al principio siempre. Putting Him at the beginning all the time. En mi país hay un dicho que dice, primero Dios y lo demás que haga fila. In my country, there's a saying, God first and the rest. Y Secondly. nuestros hermanos de Centroamérica And our brothers from Central America, dicen, nos vemos mañana. they say, see you tomorrow. ¿Cómo dicen ellos? Primero Dios. God willing. Pero ojalá no sea una frase. Ojalá sea una realidad. But it has to be a reality. Primero Dios. God first. ¿Pero por qué, pastor? But why, Pastor? Primera de Juan 5:3. First of John 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
¿Cuál es el amor a Dios? Vea que no es el amor de Dios, sino el amor a Dios. What is the love to God? Que guardemos sus mandamientos. So we keep His commandments. Y sus mandamientos no se vuelven canzones. Se disfrutan. We enjoy His commandments. El salmista dijo en el Salmo 40, versículo 8. The psalmist said, El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. I desire to do your will, my God, you lies within my heart. Así que cuando nosotros So when we le permitimos al Señor allow God que a to, través de su palabra through His word, renueve nuestra mente, renews our mind, el evangelio se hace the fácil. gospel becomes so easy. Jesús dijo, porque mi yugo es fácil Jesus said, my yoke y is so easy ligera mi carga. and my burden is so light. Yo se los he dicho muchas veces. I've told you this before. De los más pecadores que hay en este lugar, yo estoy en el top, si no soy el más pecador de From todos. all the sinners in this place, I'm at the top. Pero a mí nunca se me ha ocurrido dejar a mi Dios. But nobody never crossed my mind Nunca to se me leave ha God. pasado por la mente irme de este lugar, porque es que de verdad, ¿qué más podemos hacer? ¿A Never dónde más crossed my mind podemos to ir? leave this place and leave God. Yo tengo fresquecito de dónde me sacó el Señor I know where God took me out from. y me hizo sentar con los príncipes de su pueblo. Y ahora pueblo suyo somos, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a So su we can luz announce His admirable. riches from the darks. La verdadera libertad comienza cuando alguien de verdad deja de extrañar aquello de donde Dios lo sacó. True freedom really starts when you not missing what those things you left in the past. Hay uno de los versículos que son los que más me da asco a mí de leer, Some verses are very awful to read. que dice que como la perra vuelve a su ¿qué? Escucha maluco, ¿cierto? There's a Y la saying puerca that the dog lavada, ¿a dónde? goes back to the vomit. Usted imagina eso y da como asco. Una mente renovada por el Señor. A mind No that anda is renewed extrañando by God. Egipto. He's not thinking about going Eso back le to Egypt. produce repulsión. Por el contrario, va en el camino del viento del tiempo. Ama a Dios por encima de todas las Loves cosas. God above everything Se else. entrega a Dios con todo su corazón. Surrenders to God with all Sirve their con heart. alegría. They serve with Está joy. dispuesto a ser de bendición. They're Ama willing lo to que be a Dios blessing. ama. Loves what God loves. Aborrece lo que Dios aborrece. Rejects what No God está rejects. dispuesto a guardar pecados ajenos. Dice, no, es que eso es usted, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Doesn't think about somebody else's sins. They say, my house and Eso es lo que myself Dios will quiere serve de the Lord. nosotros. Que vivamos con una mente renovada. That's what God wants, so we can live with a renewed mind. ¿Por qué no se pone en pie, hermano, y oramos Please al stand. Señor en esta tarde? Praise Dígale, God. Señor, necesito de ti. Say, Lord, I need you. Necesito de tu palabra I cada need your día. word. Necesito que tu palabra aún me siga limpiando. Necesito que tu palabra aún siga limpiando mi mente, mi I need corazón, your mi word to conciencia. keep reshaping my mind, renewing my mind. Ya somos salvos, la salvación la tenemos. We are saved. We have the salvation. Pero necesitamos ser santificados but we día need to be tras día. sanctified. Necesitamos ir hacia adelante. Bienaventurados los de limpio corazón, Blessed are those of a clean heart. porque ellos verán a Dios. They will see God. Levante sus manos y hable con el Señor Raise en your esta hands and tarde. talk to God. Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Santo y eterno eres tú, mi Dios. Mi Dios amado, tú eres fiel, tú eres bueno, Señor.